En esta tarde vamos a seguir hablando acerca de abriendo los ojos. Diga conmigo, abriendo los ojos. Abriendo los ojos. Aleluya. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 1. Me he puesto aquí yo a hablar y el micrófono apagado. Ahora. Hebreos, capítulo 8, que si no, no se graba. Hebreos 8, vamos a seguir ahí donde estuvimos la semana pasada, pero una vez más agradecemos a todos y a los papás que han enviado a sus hijos al campo, porque realmente yo ayer les explicaba a los jóvenes que yo he vivido campamentos, bueno, he vivido retiros, he vivido algún campamento. Justo la última vez que me fui de tienda de campaña hace ya 20 años, ahora hace 20 años, y no me salió mal, porque todo fue con el propósito de conseguir que Keila fuera mi novia. Así que gracias a Dios salió bien. Y el 10 de agosto cumplimos ya 20 años juntos. Entonces, bueno, gracias a Dios por ello. Pero cayó una lluvia que había tiendas de campaña que salían flotando, literalmente, se iban flotando. Imagínense la que cayó. Pero qué bueno es que estos adolescentes y jóvenes que han estado en el campamento, casi me excluyo de los jóvenes, que hemos estado en el campamento, qué bueno es que puedan estar escuchando la enseñanza de la gracia de Dios y de Cristo Jesús y su obra completa. Amén. El lema y todo lo que hemos tocado en este campo ha sido que la vida es mejor en Cristo. La vida es mejor en Cristo. Y es muy importante que nuestros hijos, los jóvenes, los adolescentes, ellos crezcan entendiendo esto. Porque hay muchas influencias allá afuera, pero de repente cuando ellos se identifican con Cristo y entienden que la vida siempre va a ser mejor en Cristo. Y nosotros los que estábamos ahí hablábamos siempre con conocimiento de causa, porque yo fui alcanzado por la gracia de Dios hace más de 27 años, entonces yo tenía 11 años y medio, 12 años, y desde entonces, gracias a Dios, me he mantenido en la iglesia, me he mantenido ahí. Y puedo decir que a pesar de estar en lugares donde han sido más religiosos, donde estábamos bajo el legalismo y bajo normas y reglas que nada tienen que ver con el Evangelio realmente, porque yo no lo sabía, puedo decir que la vida sigue siendo mejor en Cristo. Siempre. Y más ahora, con esta enseñanza que estamos recibiendo respecto a la maravillosa gracia de Dios. Amén. Entonces la vida siempre es mejor en Cristo. Y eso es bueno que lo sepan los jóvenes, pero también que todos lo sepamos. Amén. Amén. Hebreos capítulo 8. Versos 6 y 7. Yo sé que hace calor, pero le pido que usted pueda darme su atención en esta tarde. Así que si tienen los móviles, bajen el sonido, por favor, quítate eso de la oreja. Gracias. Hebreos 8, 6 y 7, ¿lo tiene? Dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando acerca de Cristo Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Es decir, vimos la semana pasada, no nos vamos a detener mucho ahí, pero vimos la semana pasada que el primer pacto tenía un defecto y ese defecto somos nosotros, ¿sí? El defecto del primer pacto, del antiguo pacto, no del primer pacto, perdón, no uso la expresión correcta, porque no fue el primer pacto, sino del antiguo pacto de la ley. El defecto era el ser humano, porque el ser humano no podía cumplir todo lo que se le exigía en la ley, ¿sí? Entonces, muchas veces se habla acerca de la importancia de la fidelidad del cristiano hacia Dios, y es bueno que usted y yo seamos fieles a Dios, ¿amén? Eso lo tenemos claro, ¿no? Pero el énfasis nunca debería estar en el hecho de la fidelidad del ser humano hacia Dios,
el énfasis siempre tiene que estar en que Dios es fiel al ser humano. Escuchen, el énfasis nunca debe estar en el ser humano, sino en Dios. Por eso a veces la gente habla de cuánto ellos aman a Dios y se escriben canciones y la gente le declara, le profesa su amor a Dios, lo cual está muy bien, no quiero mal explicarme, pero el énfasis de la Biblia no es en cuánto yo amo a Dios, sino en cuánto Dios me ama a mí. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el énfasis de Dios. De hecho, 1 Juan capítulo 4 dice, nosotros, en esto consiste el amor, no en que nosotros le amemos a Él, sino en que Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros y nos perdonó, nos redimió de todos nuestros pecados. Y luego vuelve a decir, nosotros le amamos a Él, pero porque primero Dios nos amó a nosotros. Entonces, el enfoque siempre debe estar puesto en Dios y nunca debe estar puesto en nosotros. Lo que nosotros hacemos es bueno, lo que nosotros hacemos es importante. De hecho, la propia Biblia dice en Timoteo que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Aleluya. ¿No es eso una buena noticia? Amén. Aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel. Vamos a leerlo para que usted pueda tenerlo en la Biblia. Eso está en 2 Timoteo capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo 2.3, porque la gente dice, Dios será fiel contigo cuando tú seas fiel a Dios. No, escuchen, Dios es fiel con nosotros porque Él es fiel a sí mismo y a su propia palabra. Amén. Dios no depende de nuestra fidelidad para hacernos fieles. Gloria a Dios. ¿Me está escuchando? Yo sé que esto puede chocarle, pero en realidad, ¿cómo se lo digo? En realidad no choca con su espíritu, porque usted en su espíritu, usted abraza la verdad de Dios. Pero esto choca con nuestros conceptos religiosos, choca con nuestros conceptos tradicionales mal enseñados. Esto choca con aquello que nada tiene que ver con la verdad de Dios. Entonces ahí nuestros pensamientos religiosos es cuando empiezan a gritar y a decir, un momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo que Dios no necesita de mi fidelidad para serme fiel? No, Él se ha comprometido a serme fiel a pesar de que yo pueda ser infiel. Ahora, nunca eso debe producir en mí, porque el Evangelio no produce eso en la vida de la persona. Nunca entender esto produce en mí el deseo de serle infiel a Dios. La base de un matrimonio, usted va a poder leer muchos libros, uno de los talleres que se hicieron en el Campa fue acerca de la cristoestima, porque se habla mucho de la autoestima y se habla mucho de la autoayuda, pero usted sabe que a nosotros nos gusta enseñar Cristo ayuda, Cristo estima. Es decir, los jóvenes necesitan entender y tener la estima de Cristo en ellos. Todo cristiano necesita entender eso. Habrá muchos libros que usted pueda leer acerca del matrimonio y serán buenísimos y le podrán ayudar. Pero necesitamos entender que la base de un matrimonio es el amor, ¿sí o no? Es el amor. El amor no es una emoción ni un sentimiento, el amor es una decisión. Porque usted decide amar con todo lo bueno y a pesar de algún que otro defectillo. Algún que otro defectillo. Que a lo mejor empiezan a aparecer a los 30 años de casados, no los primeros días, ¿no? Estoy seguro que a usted le ha pasado eso. Algunos de ustedes incluso ahora mismo están pensando, pastor, yo no le veo ningún defecto a mi esposo, yo no le veo ningún defecto a mi esposa. Pero todos tenemos cosas con las que a veces chocamos, ¿sí o no? Y es con eso, pero el amor es tomar la decisión de decir, no, yo te amo con todo. Esa es la realidad. Ahora, la base dentro de ese amor, yo quiero que
Yo quiero serle fiel a mi esposa y yo amo a mi esposa, pero no por miedo a algo. No creo que esa sea la base de un matrimonio fuerte o de un matrimonio duradero. De nada, no sería algo correcto que yo le dijera a mi esposa: yo quiero que tú me ames, pero entiende bien esto, si tú no me amas yo te mato. ¿Es esa una buena base para un matrimonio? Ahora, ¿ella va a aparentar amarme? Sí, va a aparentar amarme. ¿Por qué? Porque está amenazada y tiene miedo. Por eso cuando a la gente se le dice: ama a Dios, sé fiel a Dios, obedece a Dios, porque si no lo que te espera es el infierno, ¿es una base correcta para un cristiano ser movido por eso? Y si usted le pregunta, van a decir: no, yo quiero serle fiel a Dios, pero pregúntele por qué. Bueno, es que si no me han dicho que voy a estar ardiendo toda la eternidad. No, escuche, yo quiero serle fiel a Dios porque he entendido cuánto Dios me ama a pesar de ser yo como soy. Porque aún sabiendo que no es fácil amarme, Dios decidió amarme incondicionalmente. Escuche, yo quiero serle fiel a Dios porque aquí, fíjese lo que dice, segunda de Timoteo, ¿lo tiene? Capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel porque Él no se niega a sí mismo. Yo quiero serle fiel a Dios, sí, pero no por miedo a algo. No por miedo a que Dios me castigue. No por miedo a que Dios tome reprimendas en mi contra, sino porque entiendo que Dios es fiel conmigo a pesar de... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque para intentar entender esto, los que estamos casados necesitamos preguntarnos, y aún si usted es soltero y el día que se case, necesitamos preguntarnos: ¿yo le seguiría siendo fiel y seguiría amando a mi cónyuge a pesar de saber que me ha sido infiel? Para tratar de colocarnos un poquito en la situación de Dios. Escuche, para mostrar Dios cómo ama al pueblo o a la gente. En el Antiguo Testamento tenemos la historia verídica de uno de los profetas menores, que es Oseas, si no recuerdo mal, sí, estoy casi seguro, pero si no, perdónenme, no he dormido bien estos 2 días. No me tire a los leones si me equivoco del profeta menor, sobre todo los que me siguen en internet, ¿no? Puedo darme esa licencia después de no haber dormido. Entonces, escuchen, Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta y que la ame y que le sea fiel, aún sabiendo quién es ella. Y que ella va a seguir haciendo lo que hace. Dios es fiel con usted, pero eso nunca me mueve a mí a querer ser infiel. Todo lo contrario. ¿Cómo voy a serle infiel a alguien que me ama de semejante manera? ¿Cómo voy a querer hacerle daño a alguien que ha decidido amarme tal y como Dios me ama? No. Entonces, claro que en mi caminar voy a cometer errores, pero mi intención va a ser hacerlo lo mejor posible. Siempre. Y aún con esa intención, si en mi caminar cometo algún error, aún así puedo estar tranquilo porque Dios va a seguir siendo fiel conmigo. Es decir, la presencia de Dios no se va a apartar de mí. La bendición de Dios no se va a apartar de mí. Escuchen, no piense, por favor, que cuando usted se equivoca, Dios se aparta de usted o la bendición se aparta de usted. No, Dios sigue con usted. Nunca jamás Dios se ha escondido del ser humano. Solamente en el pacto de la ley mosaica, Dios les decía: si ustedes deciden darme la espalda a mí, yo les daré la espalda a ustedes. Pero eso era un pacto basado en una ley, en un trato que habían hecho ellos. Y Dios le dice: si ustedes mientras ustedes no me den la espalda, yo voy a estar ahí. Pero si me dan la espalda, entonces... Pero antes de la ley, y después, obviamente, de la ley, en esta dispensación o en este pacto de gracia, nunca Dios se escondió del ser humano.
Adán comete alta traición contra Dios. ¿Y qué hace Dios? Va a buscarle. ¿Y quién se había escondido? Dios no se había escondido. Dice la Biblia que Dios se había escondido. No. Léalo en Génesis capítulo 3, léalo luego en su casa. Y Adán se escondió porque Adán le dice a Dios, tuve miedo y me escondí. No fue Dios el que se escondió. La religión ha querido hacernos creer que cuando nosotros pecamos, Dios nos abandona. No, escuche, en ese momento es cuando más necesitamos de la gracia de Dios y en ese momento es cuando más necesitamos saber que Dios está ahí igualmente. Aun cuando me haya equivocado. Hay culturas que pueden ser muy buenas. Usted puede aprender de su cultura, de la cultura que usted haya nacido. Pero escuche, no compare a Dios con ninguna cultura. No compare a Dios con ningún sistema religioso, porque no es así. Con todo el cariño del mundo, hay iglesias que cierran puertas a cristianos. Porque han adulterado a lo mejor. Yo no digo que el adulterio esté bien, pero le cierran la puerta. Entonces, ¿cómo la persona va a tener la oportunidad de cambiar su vida? Si el único lugar en el que puede cambiar es en la iglesia donde se le enseña la palabra. Por eso nosotros siempre hemos dicho, aquí no se le va a cerrar la puerta a nadie. A no ser que alguien venga para crear lío, para crear polémica o para tratar de hacer algo muy feo dentro de la iglesia. Pero no es que se le cierren las puertas, sino que simplemente se hablará con la persona y se le dirá, no, esto no se permite, tal. Pero aquí no le vamos a cerrar las puertas porque una mujer haya abortado, por ejemplo. Claro que está mal abortar, claro que es incorrecto, pero no le vamos a cerrar las puertas por ello. O porque alguien se haya divorciado y ahora ya haya formado familia con otra persona, no le vamos a cerrar las puertas. Porque la gracia no le cierra las puertas a nadie. Amén. Si la gracia no le cierra las puertas a nadie, ¿quién soy yo para cerrarlas entonces? Si la gracia me aceptó a mí, escuche, usted y yo no éramos tan buenos. Desde quizás nuestro punto de vista podemos pensar, no, pastor, yo sí era bueno. Pero desde el punto de vista de Dios, no éramos tan buenos. Y aún así Dios nos aceptó. No solo nos aceptó, es que vino a nuestro encuentro, vino a buscarnos, vino a alcanzarnos de la misma manera que hizo con Adán y Eva. Entonces Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestras equivocaciones. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Dentro de esto, cuando yo estaba orando y preparando toda esta serie de enseñanzas, más o menos había cerrado todo, pero ha ido todo creciendo más. Dentro de esto, vamos a empezar a hablar acerca de la importancia de no mezclar. La importancia de no mezclar. ¿Mezclar el qué? Venga conmigo a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. ¿Por qué la gente dice tienes que ser fiel para que Dios sea fiel contigo? ¿Por qué la gente dice obedece a Dios para que Dios pueda bendecirte? Si tú no obedeces, Dios no va a bendecirte. ¿Alguna vez has escuchado algo así? Necesitamos vivir en santidad para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. Tienes que dar para que Dios te dé. Hemos escuchado esas expresiones. Si quieres que Dios te dé, tú tienes que dar. Si quieres que Dios te bendiga, tú tienes que obedecer. Dios no obedece al que, Dios no bendice al que desobedece. Etcétera, etcétera. Bueno, cuando hablamos de no mezclar, hablamos precisamente de entender la diferencia entre pactos. Diferencia entre pactos. Una de las cosas que
el pueblo de Dios necesita crecer en conocimiento es la diferencia entre pactos. Escúcheme bien, por favor. Nosotros no podemos tratar de vivir bajo el pacto de gracia con las normas del pacto de la ley, porque no funciona. No es así. Es como si usted... Yo recuerdo que cuando en la escuela bíblica romana nos enseñaron acerca de oración y nos enseñaron diferentes tipos de oración. Que de hecho usted tiene el libro El arte de la oración del hermano Kenneth Kegan, donde habla acerca de eso. Entonces, nos enseñaron diferentes tipos de oración y el ejemplo que nos pusieron para que lo entendiéramos, que a mí personalmente me ayudó muchísimo, fue que no podemos jugar al baloncesto con las reglas del fútbol, porque no va a funcionar. Es decir, si yo quiero jugar al fútbol, yo necesito conocer las reglas del fútbol. A lo mejor yo he estado 5 años jugando al baloncesto y por lo que sea decido jugar al fútbol, pero antes de empezar a jugar tengo que entender las reglas, porque si no voy a coger la pelota, voy a empezar a botar, la voy a hacer así y me van a decir, que esto no funciona así, campeón, esto es fútbol, esto se hace con los pies, ¿sí o no? Entonces nos enseñaron eso cuando estudiamos oración. ¿Por qué? Porque hay gente que mezcla las normas de diferentes tipos de oración y por eso no son efectivos a la hora de orar correctamente. Bueno, aquí pasa exactamente igual. Si mezclamos los pactos, ninguno de los dos pactos va a ser efectivo para nosotros. O, dicho de otra manera, el pacto de la gracia no va a ser efectivo para mí. Yo no estoy diciendo que el pacto de la gracia no es efectivo. El pacto de la gracia es efectivo, pero no lo será para mí, al no ser que yo no entienda cómo funciona este pacto. Y si yo sigo mezclando, porque usted va a encontrar esto en el ámbito evangélico, que usted le va a preguntar a la gente, ¿bajo qué dispensación estamos? Ahora explicaré lo que es dispensación según algunos interpretan, ¿no? Si usted le pregunta a la gente, ¿bajo qué dispensación estamos? Bueno, aquellos que hayan estudiado un poco de teología, de historia bíblica, etcétera, etcétera, pues obviamente le dirán, estamos bajo la dispensación de la gracia. El pueblo evangélico hoy en día, todos saben que estamos bajo la dispensación de la gracia. El problema no es que no saben que estamos bajo la dispensación de la gracia. El problema es que mezclan la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Y entonces se vuelve inefectivo. ¿Qué es una dispensación? Según algunos enseñan. Una dispensación es un periodo de tiempo bajo una palabra de Dios. Eso es una dispensación. Un periodo de tiempo bajo una palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la dispensación de la ley? La dispensación de la ley es un periodo de tiempo que duró bajo la palabra dada por Dios, que era la ley. Porque la ley, recuerde que fue dada por Dios. Por eso nosotros no vamos en contra de la ley, que eso es lo que mucha gente no entiende. Oh, cuidado, esos que predican gracia, que son, hay una palabra técnica, antinomianistas. Antinomianista es ir en contra de la ley. Escuchen, nosotros no vamos en contra de la ley, entendemos que la ley fue dada por Dios, pero también entendemos que el fin de la ley es Cristo. La ley tenía un único propósito, o vamos a decir dos: revelarle a la persona que es pecadora y llevarla a Cristo, al único Salvador, nada más. ¿Sí? Entonces, muchos entienden que estamos bajo la dispensación de la gracia, pero mezclan esta dispensación con la dispensación de la ley. O mezclan el pacto de la gracia con el pacto de la ley. El pacto de la ley funcionaba como le he dicho antes. Si usted hace, Dios responde a lo que usted hace. Por eso, si usted va a Deuteronomio 28, por ejemplo, ¿qué dice? Si oyereis atentamente la palabra del Señor tu Dios e hiciereis lo correcto delante de Él, vendrán todas estas bendiciones y os alcanzarán. Pero para que la bendición me alcance, yo tengo que oír primero lo que Dios ha dicho y luego yo tengo que hacer lo que Dios ha dicho. Y mientras yo me mantenga oyendo y haciendo lo que Dios ha dicho, la bendición viene y me alcanza. Pero en el momento, porque usted tiene Deuteronomio 28, del 1 al 14, las bendiciones de Dios, pero en el verso 15 dice, si tú no oyeres y tú no obedecieres, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y usted tiene ahí un porrón de maldiciones ahí. Un montón de maldiciones. Muchas más que bendiciones. Porque bendiciones es
Del 1 al 14, que cubría todas las áreas del ser humano, eso sí. Y luego del 15 al 68 o al 70, usted tiene todo maldiciones. Que la maldición venía por no oír y no obedecer, o por oír y no obedecer. Entonces, cuando hablamos de mezclar, nos basamos en dos pactos específicos. En la Biblia hay más pactos, por eso le he dicho, no es el primer pacto. Porque, por ejemplo, hay un pacto que Dios hace con Noé en la Biblia. Y ese pacto es cuando Dios le dice a Noé, nunca más yo volveré a destruir la tierra por un diluvio, o no volveré a destruir la raza humana por un diluvio. Entonces Dios hace un pacto con Noé y le dice, yo no voy a destruir la raza humana por medio de agua, por medio de un diluvio, nunca jamás. Este es el pacto que yo hago contigo, Noé. Y todo pacto tiene una señal. Y Dios le dio una señal de pacto a Noé, que era el arco iris. Escúcheme bien, el arco iris es un invento de Dios. ¿Me está escuchando? El arco iris no es un invento del movimiento gay y lesbianas. No, es un invento de Dios. Ellos lo han querido pervertir. Pero el arco iris lo creó Dios como una señal de pacto. Porque todo pacto tiene una señal para que recordemos. Y yo le aseguro que cada vez que veo un arco iris, yo me acuerdo del pacto. Fíjese cómo es Dios. Fíjese cómo es Dios. La de años que han pasado desde que Dios le dio el pacto a Noé con la señal. Y aún yo hoy veo un arco iris y lo primero que viene a mi mente es Dios, diciendo, nunca más volverá a destruir la tierra por agua. La raza humana, perdón. Pero cuando hablamos de no mezclar, nos centramos en dos pactos. No mezclar el pacto de la ley mosaica con el pacto de la gracia de Dios. Mateo 9, ¿lo tiene? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Puedo seguir? Porque yo necesito su atención. Entonces, si usted está muy agobiado por el calor, dígamelo y paramos. Y seguimos la semana que viene. Para que todo esto quede claro. Mateo capítulo 9, verso 14 al 17. ¿Lo tiene? Dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Fíjese que pregunta. La pregunta aquí sería, ¿por qué ayunan ustedes? Porque estaban ofendidos porque los otros no ayunaban. Entonces, ¿por qué estaban ayunando ellos entonces? No creo que su motivación fuera del todo correcta, si vienen un poco molestos, porque ellos ayunan, los fariseos ayunan, pero resulta que los discípulos de Jesús, quien se supone que es el Mesías, no ayunan. Y entonces Jesús les responde, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Obviamente Jesús ya está hablando de su partida, de cuando Él muera sacrificado en la cruz. Por lo tanto, escúcheme bien, ayunar no es malo. Algunos piensan porque no nos escuchan realmente, o escuchan dos frases de una predicación. Escuche, ayunar es bueno. Y usted puede ayunar si usted quiere, pero hagámoslo de forma correcta. Porque el problema es que el pueblo evangélico ayuna con una huelga de hambre. ¿Por qué la gente hace una huelga de hambre? ¿Perdón? ¿Para? Esperando el milagro. Esperando el milagro. Bueno, no, pero gente no cristiana. ¿Por qué hacen una huelga de hambre? Es parecido a eso, realmente es eso. Protestas, porque quieren algo, ¿no? Entonces se ponen en huelga de hambre para ver si da lástima a los que tienen que tomar decisiones en esa área y entonces funciona. Y resulta que los evangélicos, como ha dicho Jennifer, hacen eso. Ayunamos para ver si le damos un poquito de lástima a Dios y nos ve pasar hambre y dice, mira esto que está pasando hambre, pobrecillos, y les vamos a dar su milagro o les vamos a conceder lo que nos están pidiendo. El ayuno no sirve para eso. Así es. No ayunen. Algunos ayunan para hacer dieta, tampoco.
tampoco ayune para eso. Una de las claves del ayuno es poder ser sensibles a lo que Dios quiere hablarme. Apartarme y separarme. Sobre todo, nuestro querido pastor Mar Brasil, él enseña que cuando tiene que tomar decisiones importantes es cuando ayuna. Porque él se aparta. Ayunar tiene que ver con apartarme, es decir, cosas que hago normalmente, y no solo tiene que ver con ayunar de comida. Hoy en día usted puede hacer un ayuno tecnológico. Es decir, no voy a coger el móvil, no voy a coger televisión, no voy a coger PlayStation, y el rato que usaría con el móvil lo voy a pasar con mi Biblia o lo voy a pasar orando. Ese es el punto. Ayuno se puede hacer de muchas maneras, pero el ayuno es bueno si se hace correctamente. Así es, amén. Si no, no funciona. Estoy perdiendo el tiempo. Entonces, ayuno es decir, me aparto, ver mi Buda. Si Julián pasa de esa pasaduda, no puedo. El ayuno, si se hace correctamente, es fabuloso, es precioso. Y puedo escuchar a Dios. Y si tengo que tomar una decisión importante, ahora me hace gracia porque el pastor Mar Brasil dice, cuando lo hago, no me toma más de 3 días. Porque hay gente que ayuna 40 días para escuchar a Dios. Y el pastor Mar Brasil dice, Dios no está tan lejos tampoco, para que tarde 40 días en hablarme. ¿Sí? Pero la importancia del ayuno es callar mi carne, callar mi mente no renovada. Ese es el punto. Ayuno para que mi mente se calle un poco y pueda escuchar lo que Dios quiere hablarme. No sé por qué me he metido en el ayuno, pero aquí estamos. Aquí estamos. Pero no es malo ayunar. Lo que predicamos gracia, no decimos que es malo ayunar. No decimos que usted puede pecar todo lo que quiera y no le va a pasar nada malo, porque el pecado siempre trae consecuencias malas en la tierra. Lo que decimos es que aunque pequemos, Dios nos sigue amando igual. Amén. ¿Sí? Seguimos leyendo. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie hace eso, Jesús. Dice Jesús, perdón. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Es decir, en vez de arreglarlo, lo estropeo más. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Es decir, me quedo sin vino y me quedo sin odres. Los odres se pierden. Sino que echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Sí? Lo uno y lo otro, es decir, yo no pongo vino nuevo en odres nuevos. Recordemos obviamente que está hablando de la época de Jesús. La época de Jesús no había las botellitas de vino que usted encuentra en el Carrefour hoy en día. Estaban en los odres. Y dice, si usted pone vino nuevo en odres viejos, el odre viejo va a hacer ¡plá! Y todo se va a echar a perder. Yo necesito entender que sí, existió el pacto de la ley. Sí, existió un pacto en el que el ser humano primero tenía que hacer algo para que luego Dios pudiera hacer algo por el ser humano. Sí, existe y está en la Biblia. Yo necesito entender que ese pacto dependía total y absolutamente de lo que el ser humano hacía. Y en base a lo que el ser humano hiciera, Dios actuaría. Pero ese pacto solamente funcionaba para el pueblo de Israel, tampoco era para todo el mundo. Ahí no entraban los saduceos, ahí no entraban los filisteos, no entraban, era para el pueblo de Israel. Es un pacto que Dios establece sobre el pueblo de Israel. Y en ese pacto el pueblo de Israel tenía que obedecer la ley y en base a eso Dios mantenía su bendición sobre ellos. Y si en algún momento fallaban, que era lo normal y lo típico, día tras día, día tras día, día tras día, se ofrecían los sacrificios correspondientes, se derramaba sangre. ¿Por qué? ¿Por qué eso?
¿Por qué Éxodo 19 me da los mandamientos y automáticamente en Éxodo 20 Dios establece el sistema de sacrificios? Porque todo ese pacto, como le he dicho antes, tenía un propósito clave y era apuntar a Cristo. Apuntar a lo mejor. Hemos leído en Hebreos 8, estamos en un pacto que, ¿mejor o peor? Mejor. Y las promesas de este pacto, que son mejores o peores. Vuelvo a preguntar lo que le dije la semana pasada. ¿Por qué querer vivir en un pacto peor si tengo algo mejor? Amén. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me han inculcado en mi forma de pensar que me lleva a querer vivir en algo peor cuando sucede que tengo algo mejor? Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, hace muchos años atrás ya, teníamos una célula en una casa, en un lugar de por ahí. No voy a dar muchos datos por si lo escuchan, ¿no? Y yo iba cada miércoles. Yo iba cada miércoles. Escuchen, la casa, usted tenía una valla afuera y la casa tenía 2 plantas. Una cosa grandota. Y tenían un comedor y luego tenían otro comedor ahí y habitaciones y luego arriba otra vez otra planta y un patio. Y aquí a la izquierda, y lo digo con todo el respeto del mundo, tenía una chabola, una pequeña chabola hecha y ahí estaba. Todas las veces que yo iba, hacían vida en la chabola. Una familia que habían estado acostumbrados a vivir en chabolas, ¿saben lo que son chabolas, no? Son chabolas. Entonces, habían estado acostumbrados a vivir ahí, siempre en zonas de Moncada, de Sardañola, de Ripollet, y ahora tienen una pedazo de casa, pero su mentalidad sigue estando en un lugar de chabola. Y siguen viviendo ahí. Y no disfrutan, solamente entrábamos a la casa para que yo hiciera la reunión. Pero luego ellos se volvían a cenar y cenaban allí todos. Y comían allí todos. Y apenas entrábamos solo para hacer la reunión. Y luego sí, claro, dormían en las habitaciones. Es decir, ¿por qué voy a querer vivir en algo inferior si resulta que tengo algo mejor? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque se han levantado fortalezas religiosas que me han dejado en un pacto inferior, y si usted no abre los ojos a la realidad del Evangelio y usted no permite que sus ojos sean abiertos a la gracia, no va a tener el poder para derribar esas fortalezas mentales de ley que le están haciendo vivir en un pacto inferior al que usted tiene. Porque 2 Corintios 10 dice que yo tengo la autoridad para derribar fortalezas, es decir, pensamientos que llevan años ahí. Pero déjeme decirle algo, usted va a tener que querer hacerlo. Usted tiene que querer que sus ojos sean abiertos a la gracia de Dios. Usted tiene que querer que sus ojos sean abiertos al Evangelio. Porque hay gente que no quiere, y si no quiere, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es orar como oraba Pablo y como oramos mi esposa y yo como pastores sobre esta congregación. Padre, que sus ojos sean abiertos para que ellos puedan ver. Pero ¿sabe qué? La decisión la va a seguir teniendo usted. Yo no le puedo obligar. Yo vengo aquí y le enseño lo que estoy convencidísimo que es lo mejor para su vida. Pero hay gente que no lo quiere. No le voy a obligar. Pero yo le aseguro algo. La persona que es alcanzada por la gracia realmente, la persona que realmente es alcanzada por la gracia, y la gracia la arranca de la ley, esa persona nunca más va a volver a querer, no va a querer volver a la ley. Nunca más. Amén. Nunca más. Porque yo lo he vivido. Y puede haber oportunidades para que usted vuelva a la ley, pero cuando realmente la gracia le ha arrancado de la ley, usted va a decir, no pienso volver ahí nunca más. Es como al esclavo que le han sacado de la esclavitud y entiende lo que han hecho por él y disfruta de su libertad, y de repente le dicen, oye, tienes la opción de volver a ser esclavo, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Volver a ser esclavo yo? ¿Volver a que me den latigazos? ¿Volver a que me obliguen a diezmar para que Dios me bendiga? ¿Volver a que me amenacen que si no vengo
asisto al culto, Dios no me va a bendecir. No, yo no vuelvo a eso porque he entendido que soy libre. He entendido que la gracia de Dios está disponible para mí. He abierto mis ojos a Cristo. Y cuando abro mis ojos a Cristo, yo no quiero volver a ese lugar de esclavitud. Yo no quiero volver a la religión. Llámese evangélica, llámese como se llame, religión, punto. Yo no pienso volver ahí, porque he visto la realidad de Cristo. Y por lo tanto no vuelvo, no pienso volver. Por eso yo necesito aprender a dividir correctamente y entender que el pacto antiguo de la ley se acabó. No está más. Hay gente que puede querer tratar de vivir bajo ese pacto, pero es inútil. Y es una pérdida de tiempo porque Dios no funciona en ese pacto. No funciona. Hebreos capítulo 8, otra vez, por favor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios es tan bueno. ¿Cómo van? ¿Aguantan el calor? ¿Puedo seguir? Recuerde que necesito su atención, Hebreos 8:13. ¿Lo tienen? Amén. Al decir nuevo pacto, el autor a los Hebreos, que sí o sí sabemos que fue el Espíritu Santo, independientemente de quién usara su mano para escribir, dice, al decir nuevo pacto, él está hablando acerca del nuevo pacto, pero una pregunta, ¿quién fue la primera persona en utilizar esta expresión de nuevo pacto? Jesús. Cristo Jesús. En realidad no fue el primero del todo, porque aún en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, usted tiene profetas que hablan del nuevo pacto. Ezequiel dice, y traeré sobre ellos un nuevo pacto y les daré un nuevo corazón. Pero Jesús fue el primero que dijo, escucha bien, este es mi cuerpo, el pan representa mi cuerpo, en la última cena. Este vino representa la sangre del nuevo pacto que se establece a partir de ahora. Entonces dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Yo le hice una broma a los jóvenes en el campo. Yo les dije, yo les voy a predicar para que vosotros salgáis de aquí animados, os voy a predicar de que todos los jóvenes envejecen. Para darle ánimo, más que nada. Era broma, no prediqué de eso. Porque si no iban a salir deprimidos, descontentos. Joven fui y envejecido, ese era el tema. Joven fui y envejecido. Otra versión dice, en vez de decir está próximo a desaparecer, dice que este pacto está obsoleto. ¿Sabe lo que es obsoleto? Que ya no sirve. Hay cosas que usted quizá ha usado que son obsoletas hoy en día. Por ejemplo, los cassettes. ¿Usted tiene cassettes? ¿Le queda algún cassette todavía? Yo tengo un montón de cassettes. ¿Pero qué ocurre? Que no tengo dónde escucharlos. Pero, cuando yo era adolescente y cuando yo iba con mi mamá, con nuestra familia y viajábamos al pueblo de mi madre, en Granada, y parábamos en gasolinera, ¿sabe usted lo que había en cada gasolinera? Un puesto de cassettes. El Fari, Camela, Pimpinela, los Chunguitos, los Chichos. Sí, música moderna. Algunos de ustedes no saben ni quiénes son, ¿no? Los Chunguitos, los Chichos, nada. Eso era música, no el Despacito, ni esa cosa. Eso no se le puede llamar música, hombre. Eso era música, el Fari era música, Manolo Escobar, hombre, Manolo Escobar,
Hay cosas obsoletas, ¿sí o no? El antiguo pacto dice, se ha dado por viejo y está por desaparecer, porque hay algo nuevo. Entonces usted necesita entender que ya no estamos bajo el antiguo pacto y que yo no debería tratar de mezclar cosas del antiguo pacto con el nuevo pacto, porque no funciona. Pastor, ¿y cómo me aseguro que yo no voy a mezclar? Aprendiendo. Por eso es tan importante la iglesia. Porque usted sabe perfectamente que yo no vengo aquí a entretenerle, yo no vengo aquí a predicarle con 4 gritos, yo vengo aquí a enseñarle. Por eso yo no predico 20 minutos, ni 25, porque necesito enseñarle. Porque en la iglesia uno viene a aprender, no a entretenerse. Aunque nos podemos entretener, claro que sí, porque usted disfruta de la reunión, pero usted sabe lo que viene. Por eso usted trae Biblia, usted trae libreta, usted trae bolígrafo. Usted luego vuelve a escuchar o vuelve a repasar sus notas. ¿Por qué? Porque usted viene a aprender. Yo tengo que enseñarle. Entonces el antiguo pacto está por desaparecer. Yo debo crecer en el conocimiento del nuevo pacto, de Cristo Jesús. La Biblia es clara con este asunto. Y aunque algunos se enfaden, lo siento mucho, es así. El antiguo pacto no es el pacto bajo el que yo estoy. La ley tuvo su momento, la ley tuvo su tiempo, pero no es este tiempo. Este tiempo no es el tiempo de la ley. Este tiempo es el tiempo de la gracia. Si le gusta bien, y si no, lo siento, pero es que es así, es que no lo podemos cambiar. Es que no depende de nosotros, por mucho que nosotros nos pongamos, perdónenme, nos pongamos cabezones y queramos meter ley, y meter ley, y meter ley, no lo podemos cambiar. La ley tuvo su tiempo y llegó a su fin. Pero ahora estamos en Cristo y por lo tanto estamos bajo la gracia. Y ahora debo aprender cómo funciona este pacto para disfrutarlo, querido, querida. Porque usted tiene que disfrutar el pacto de la gracia, porque el pacto de la gracia no es para sufrirlo, es para disfrutarlo. La iglesia no es para sufrirla, es para disfrutarla. Por eso el lema con los jóvenes era, la vida es mejor en Cristo. Claro que habrá problemas, habrá adversidades, habrá dificultades, pero estoy en Cristo. Estoy bajo la gracia y eso quiere decir que, como dice Hebreos 4, el oportuno socorro está disponible para mí. Y cuando me equivoco, todavía el favor de Dios está disponible para mí, para ayudarme en medio de mi error y de mi equivocación. Pero debo entender cuál es el pacto que estoy viviendo. Debo entenderlo, debo saberlo. Gálatas capítulo 5, por favor. Y les doy algo práctico que enseñamos cuando estuvimos hablando acerca de antes y después, la serie de antes y después, hace un tiempo atrás. Y esto usted necesita entenderlo y abrazarlo, por favor. Abrace esto. ¿Me repites tu Biblia, por favor? Muchas gracias. Antiguo pacto y nuevo pacto no es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entienda eso, por favor, y abrácelo con todas sus fuerzas. Porque esto nos puede confundir. Porque tenemos una Biblia, sea como sea su Biblia, anyway, que ocurre esto. ¿Verdad? Es decir, al empezar, supongo que está también, tenemos esto. Bueno, aquí dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿sabes lo que es? Avisa. Pero algunas Biblias tienen una hoja que pone Antiguo Testamento y ahí empieza el Antiguo Testamento. Y entonces cuando llegamos al final de Malaquías aparece esto. Nuevo Testamento y ahí empieza el Nuevo Testamento. Y uno de los grandísimos errores que podemos cometer es pensar que el Nuevo Testamento es Nuevo Pacto y que Antiguo Testamento es Antiguo Pacto. No, no lo es. ¿Por qué?
Cuando hablamos de antiguo pacto, hablamos del pacto de la ley mosaica. Pacto bajo la ley. Es cierto que es un pacto que ocupa prácticamente la mayor parte del Antiguo Testamento, eso es cierto, pero no es todo el Antiguo Testamento. Porque el pacto de la ley empieza aquí. Éxodo 19. Quiere decir que hasta el Éxodo 19 no estamos bajo el antiguo pacto de la ley. Hay un pacto que Dios hace con Abraham. Y escúcheme bien, Dios hace un pacto con Abraham. Recuerde que yo estoy aquí para enseñarle, ¿eh? Dios hace un pacto con Abraham y gracias al pacto que Dios hace con Abraham, el pueblo de Israel es liberado 400 años después. El pueblo de Israel no fue liberado porque se portaron muy bien. El pueblo de Israel no fue liberado... Se me ha caído eso a mí, ¿no? El pueblo de Israel no fue liberado porque eran muy buenos. El pueblo de Israel fue liberado porque Dios se compromete con Abraham a que Él va a liberar su descendencia. Él ya le avisa, estudie Génesis. Y Dios le dice, tu descendencia va a caer en esclavitud, pero yo lo voy a liberar porque voy a levantar a una persona para liberarla, Moisés. Pero hasta Éxodo 19 no tenemos el comienzo del pacto de la ley, porque aquí es cuando Dios le da las leyes a Moisés, y en Éxodo 20 los 10 mandamientos, y luego se establece el sistema de sacrificios. Y aquí empieza el pacto de la ley, que dura 1500 años. Pero escúchenme, por favor, el pacto de la ley no acaba aquí. Y esto, que le quede bien claro, a ustedes también, queridos amigos, amigas, no es un invento de Kenneth, porque se lo voy a leer. Gálatas capítulo 4, verso 4. Porque si fuera un invento de Kenneth, tendríamos un serio problema. Porque usted no debe seguir los inventos de Kenneth. Usted debe permitir que sea Dios quien le enseñe. Gálatas 4:4. He dejado de hacerme sin Biblia, pero te la doy. No pasa nada. ¿Lo tiene? Amén. Quiero que si tiene Biblia, que lo mire en su Biblia, para que vea que no me lo invento. Para cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿A quién? A su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo Jesús. Ese es el Hijo de Dios. Nacido de mujer, ¿y nacido qué? ¿Bajo qué dispensación nació Jesús? Bajo la ley. Es decir, que cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted necesita entender que están escritos en una época de ley, no de gracia. Ellos lo escriben bajo la gracia. ¿Por qué? Porque cuentan incluso la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Claro que sí. Ellos lo escriben después de que Jesús ha ascendido al cielo. Pero lo que cuentan ocurre bajo la ley. Porque la gracia no podía establecerse hasta que la sangre no fuera derramada. ¿Sí? Mientras no hubiera derramamiento de sangre, no podía establecerse un nuevo pacto, porque recuerde que todo pacto tiene señal, y la señal del nuevo pacto es la cruz donde Jesús derrama su sangre. Entonces, lo que nos cuenta Mateo, porque a veces la gente dice, espera, que voy a hablarte desde el Nuevo Testamento. Sí, pero hablarme del Nuevo Testamento no es hablarme desde el Nuevo Pacto, cuidado. No es lo mismo. Entonces, pastor, ¿cuándo empieza el Nuevo Pacto? A partir de Hechos. Hechos, Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto comienza a partir de que Jesús es resucitado y asciende al cielo. Ahí se establece el Nuevo Pacto. Por eso, ahora, significa eso, es que, perdónenme, pero el Espíritu Santo me lleva siempre a corregir cosas para que quede claro todo. ¿Significa eso que nosotros no estudiamos el Antiguo Testamento? No y no.
¿Significa que no tengo que leer el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento no sirve? No, yo no he dicho eso. Yo estoy ayudándole a usted a diferenciar pactos. No estoy diciendo que el Antiguo Testamento no sirve y que no hay que leerlo. No, usted debe leerlo porque el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento que contiene el Antiguo Pacto, es el nuevo pacto encubierto. Cristo está encubierto y luego Cristo es revelado. Pero usted puede encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento también. Usted puede encontrarlo ahí. Porque en Génesis 3, Dios le dice a la mujer, de tu simiente va a nacer alguien que le va a pisotear la cabeza al diablo. ¿Quién es ese? Ese es Cristo. Cuando el pueblo de Israel está caminando por el desierto y ellos empiezan a quejarse y empiezan a aparecer serpientes y empiezan a morder al pueblo de Israel y empiezan a morir, Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce para que cuando la miren sean salvos. Y el propio Jesús después, él dice, igual que la serpiente tuvo que levantarse, también el Hijo del Hombre será levantado. Gloria. ¿Quién es la serpiente de bronce? Cristo es la serpiente de bronce. Es decir, usted en el Antiguo Testamento, usted puede ver la clase de Dios a la que usted sirve. Usted puede encontrar valiosísimas cosas en el Antiguo Testamento, pero no es el pacto en el que usted está viviendo. Entonces mi consejo, sobre todo a las personas nuevas siempre, es que empiecen a leer a partir de Romanos y que no lleguen a Apocalipsis, que estudien las cartas, porque esas son las instrucciones de Dios para los que estamos bajo la gracia. Entonces, yo no digo que el Antiguo Testamento no es bueno. Yo no digo que el Antiguo Testamento no es bueno, pero lo que sí digo es que en las epístolas usted encontrará las instrucciones de Dios para cómo tiene que vivir hoy en Cristo. ¿Sí? ¿Esto se ha entendido? Amén. Gálatas capítulo 5, verso 9, por favor. Aleluya. Yo no sé si usted está disfrutando, pero yo estoy disfrutando mucho. Amén. Me encanta enseñar estas cosas. Gálatas 5:9. Gálatas. ¿Lo tiene? Amén. Dice así, es breve. Un poco de levadura leuda toda la masa. Posiblemente lo que vamos a hacer en los próximos domingos es estudiar un poco Gálatas. No vamos a escuchar, no vamos a estudiar la carta entera, pero sí vamos a estudiar Gálatas. ¿Por qué? Gálatas es la epístola, algunos le llaman la carta de la libertad. Y aquí es donde se pone mucho énfasis en Gálatas respecto a diferenciar los pactos y a entender el pacto en el que estamos viviendo. Y en Gálatas 5 dice el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, ¿por qué Pablo utiliza esa expresión? Recuerde que una de las fiestas que el pueblo de Israel celebraba era la fiesta de los panes sin ¿qué? Sin levadura. Quiere decir que cuando se celebraba la fiesta de los panes sin levadura por mandato de Dios, no podía haber absolutamente nada de levadura en la masa. ¿Por qué? Porque un poco de levadura contamina toda la masa, por así decirlo. Permítame usar el verbo contaminar. Pero es que bajo la ordenanza de Dios era así. Si le ponéis levadura al pan para la fiesta de los panes sin levadura, estáis contaminando y desobedeciendo los mandatos de Dios. Y por lo tanto seréis castigados por ello. Entonces, Pablo utiliza esa expresión, la utiliza también en Corintios. Pero es interesante que en todo el contexto, como veremos en la carta a los Gálatas, no se habla de pecado. Y la gente nos ha querido hacer pensar o creer que cuando habla de un poco de levadura, dice, ten cuidado con el pecado, porque un poco de pecado contamina todo lo demás. Y eso es lo que nos han hecho creer. Y lo que nos han enseñado. Pero cuando usted estudia Gálatas, usted va a ver que no habla de pecado, sino que está hablando de mezclar pactos. Está hablando de ten cuidado, porque si le metes ley a la gracia, deja de ser gracia
de la misma manera que si le pones un poco de levadura al pan, deja de ser un pan sin levadura. Y por lo tanto, ya no te sirve. Gloria a Dios. Entonces Dios dice, no le quieras añadir ley a la gracia si quieres que la gracia sea efectiva para ti. Escúcheme bien, por favor. Cristo, la gracia de Dios siempre es efectiva. Amén. Pero yo decido si lo es para mí o no. ¿Esto se entiende? Amén. Por ejemplo, la salvación está disponible para todos. Dios no hace excepción de personas. La salvación está para todos. Pero usted decide si la salvación es efectiva para usted o no. La sangre de Cristo ha perdonado los pecados de toda la humanidad, no solo de los que estamos en la iglesia. No, la Biblia dice que Jesús murió por todos y que los pecados de toda la humanidad fueron puestos sobre Jesús. Pero yo decido si ese perdón se vuelve efectivo para mí o no. Yo trabajaba en una farmacéutica, estoy acabando. Trabajaba en una farmacéutica y uno de mis trabajos era en una sala esterilizada. Yo tenía una máquina muy grande de envasado de productos químicos. Entonces, la producción de esa máquina obviamente era mucho más rápida y eran botes más grandes, etc. Después estaban mis compañeras que tenían salas más pequeñitas, pero ellas tenían que hacer botes muy pequeños, cantidades muy pequeñas. Por eso ellas tenían una mesita y a veces con embudos, botecitos pequeños, 25 gramos de esto, 50 gramos de aquello. Pero yo tenía que hacer botes de 100 gramos, 250 gramos, 500 gramos, 1000 gramos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? A mí me traían el producto en palés. Me traían un palé con 50 sacos de 25 kilos. Y yo tenía una cosa así, donde yo tenía que vaciar el saco de 25 kilos. Y entonces la máquina hacía todo su proceso. Ahora verá por qué te estoy explicando esto. A mi disposición había una máquina, donde la máquina subía y bajaba con 2 botoncitos nada más. Entonces, si el palé estaba muy alto, yo le daba el botoncito y se subía una plancha así de metal. Y lo ponía a la altura del saco, y lo único que yo tenía que hacer era mover el saco del palé a la altura esa. Y luego la máquina, si no estaba a la altura de la torba donde yo tenía que vaciar el producto, lo bajaba, rajaba el saco y hacía así, sin esfuerzo. ¿Qué le quiero decir con esto? La máquina estaba a mi disposición. Pero si yo quería, yo podía coger los sacos a peso y vaciarlos a peso y cansarme más. La gracia está a su disposición, pero si usted quiere, usted puede cansarse más. Esto es bueno. Gloria a Dios. Si usted quiere, puede cansarse más. Si usted quiere, puede perder tiempo. Si usted quiere, puede perder dinero. Pero la gracia está ahí. Oh, gloria a Dios. La gracia está ahí. Está disponible. Pero si yo quiero, el perdón de pecados se vuelve inefectivo para mí. La sanidad se vuelve inefectiva para mí. La bendición se vuelve inefectiva para mí. ¿Por qué? Porque yo decido cansarme más. Decido depender de mí. Entonces yo le digo a la máquina, yo no necesito esta máquina. ¿Para qué voy a usar esta máquina? Si yo puedo. Si yo puedo. ¿Para qué voy a hablar? Yo cojo los sacos de 25 kilos porque yo puedo. Soy un machote. ¿Qué pasa? Y así somos algunos, así son algunos evangélicos. Yo puedo. Ellos no dicen Cristo puede. Ellos dicen yo puedo. Yo puedo cumplir la ley. Yo puedo hacer esto para que Dios me bendiga. Yo puedo hacerlo, yo puedo. ¿Para qué voy a necesitar la gracia si yo puedo? No, querido, querida, nosotros no podemos. Es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y para entender Cristo en nosotros, necesito entender la gracia. Porque hasta que no entienda la gracia, no puedo entender cómo puede ser que sea Cristo en mí el que puede todo. Entonces, pastor, Dios no demanda nada de mí. Sí, Dios demanda algo de usted, que crea en Cristo. Que acepte su gracia.
Que deje de querer cansarse. Que deje de querer perder tiempo. No siga por ahí, porque no vale el esfuerzo. No tiene sentido. Dios ha puesto a su disposición todo lo que usted necesita para que usted disfrute la vida en Cristo. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos. Un momentito. Qué bueno es Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dale gracias a Dios, porque Dios es bueno siempre. Gracias, Padre. Dale gracias a Dios.